La Sagrada Tradición. Para todos los cristianos, sin ninguna excepción, la tradición debe ser algo sumamente importante, porque se refiere a aquello que Dios ha obrado en el mundo, lo que Dios instauró y se ha dado en la historia. Por lo demás, es importante entender aquello que ellos creían, y cuando decimos aquellos nos referimos a los padres apostólicos, los padres de la iglesia. Los padres apostólicos serían los discípulos directos de los apóstoles y los padres de la iglesia serían básicamente los cristianos que escribieron hasta aproximadamente el siglo VI. Para todo cristiano, sin excepción, el estudio de estos padres es necesario, porque entenderle a ellos es entender toda nuestra fe. Bien decía el apóstol Pedro de que la escritura no es para interpretación privada, y es prácticamente lo que hacían todos los de la tradición o todos los padres de la iglesia. Ellos no entendían la fe como algo privado que ellos tenían que leer y entender, sino más bien que toda la iglesia en su conjunto, junto a su magisterio, debía de entender la unidad de la fe. Por lo demás, queda decir, como dice el apóstol Juan, que si todo se hubiera escrito sobre lo que dijo Jesús, no habrían libros en el mundo que puedan redactarlo. Y es ese uno de los motivos del por qué la tradición es algo completamente necesario. Antes de explicar cómo funciona la tradición, voy a decirle unas ciertas pautas. Primero hay que diferenciar los tipos de tradición. Por un lado tenemos la tradición humana, que le escribe Pablo a las demás iglesias sobre las doctrinas que son netamente humanas. Por así decir, nuestro entendimiento, nuestra interpretación de la escritura, cómo nos lleva a desembocar. Y esa tradición es la dañina. Por otro lado estarían las tradiciones divinas, las tradiciones de Dios, que vino y se instauró por Él mismo. Esta tradición, sin embargo, no está recolectada toda y completa en la escritura. De hecho, la escritura hay que pensar por qué se escriben, por qué están esos pasajes y no otros pasajes, siendo que hubieron un montón de acontecimientos y sin embargo solo se escribió eso. ¿Por qué se menciona esto y no aquello? Por ejemplo, las apariciones de Jesús post-mortem, que le aparece a Pedro, a Pablo, a los discípulos de Emaús y a las 500 mujeres. Esta clase de cuestiones es importante para poder entender por qué está escrito esto y no aquello. Realmente, si algo está escrito es por la necesidad de ese momento, y es la tradición la que se encarga de mantener la interpretación correcta de estos pasajes. Supongamos que yo tengo un libro y yo puedo entender aquello que dice el libro. No hay ningún problema, pero hay muchos detalles que yo podría estar interpretando mal al autor original. Y la otra persona que está conmigo leyendo el libro va a interpretarlo también distinto. Esa diferencia que vamos a tener es un error doctrinal o de uno o del otro, o ambos podríamos estar equivocados. Y por ello, la tradición es la que se encarga de mantener la doctrina correcta en el tiempo. Les voy a dejar algunos pasajes para que puedan ver cómo funciona la tradición, porque la tradición es la obra de Dios en el mundo, la obra visible, por así decirlo, porque en los hombres Dios se ha revelado, siendo que cada uno de ellos resplandece un poco de su gloria, de la gloria divina de Jesucristo. De los primeros escritos cristianos tenemos abundantes, ya sea las cartas de Ignacio de Antioquía, que constituyen 7, ya sea la epístola de Bernabé, o también las cartas de Clemente de Roma, que fue uno de los papas. No voy a detenerme a explicar esto porque esto no es un vídeo de explicación de toda la tradición, solamente explicar un poquitito qué es la Sagrada Tradición y su importancia. Dice Pablo: los alabo porque conservad las tradiciones que os he dado. A esto él se refiere en general a muchas cuestiones. La primera cuestión a entender es que la Biblia fue escrita por tradición, la tradición oral. Cuando las personas vieron, escucharon y tocaron, en este caso la historia de Jesucristo, ellos lo escribieron, con el tiempo añadiendo ciertas partes que el otro no pudo ver. El Evangelio de Lucas, como dijimos, es el más histórico, el más preciso, porque él es también uno de los últimos en escribir, junto al Evangelio de Juan, el cual es escrito aproximadamente entre el 70 al 90, y este Evangelio contiene todas las últimas creencias. Para los cristianos, cuando decimos palabra de Dios, no se refería en ningún sentido a la escritura. Palabra de Dios se refiere directamente a toda la enseñanza de Dios. Cuando dice Juan al inicio
que la palabra existía con Dios, Él no está refiriéndose meramente a la Escritura, se está refiriendo a Jesús. Entonces, en cuanto a Jesús se revela en el mundo en carne, la palabra de Dios es todo lo relacionado a Cristo, todo aquello que puede ser revelado por Cristo. Entonces, tenemos la Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura y el Magisterio. Todos son una parte de la revelación de Jesucristo. Y alguno se podría preguntar, ¿y qué hay en la tradición que no hay escrito en la Escritura? Prácticamente todo el entendimiento de la Escritura, porque la Escritura no se interpreta sola. Decir que la Escritura se interpreta sola es decir una aberración, porque realmente soy yo quien está interpretando un libro, una Escritura. Cuando el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, eso es verdadero, pero nos guiará, dice, no dice me guiará. Cuando dice nos, está hablando de un sensus fidei, un sentido total de la fe de la Iglesia. La Iglesia en su transcurso, todos juntos se mueven, por decir de una forma vulgar. Todos tienen ese mismo entendimiento que entendió el primer apóstol, y el otro apóstol, y el otro discípulo del apóstol. A esto también llamamos sucesión apostólica. Este entendimiento que los cristianos tenían se da en el tiempo y uno le da la información al otro y el otro lo repite y así sucesivamente, conservando todo lo que es el depósito de la fe, porque de otra forma la fe podría ser corrupta, puede transformarse, puede ser un error. Es por ello que hoy en día tenemos todas las herejías que hubieron en el siglo V, 4, 3, 2 y 1. Prácticamente no hay herejía de hoy que no haya habido en el primer siglo hasta el quinto siglo. Y por eso es importante la Sagrada Tradición, porque nos cuida de todos los problemas heréticos que podríamos llegar a tener. La tradición entonces se constituye como la obra de Dios en el mundo. Por eso dejo en claro ese punto, porque a pesar que no es visible en una persona, en una entidad, sí es visible en el colectivo. Todo se ve, está completo en cada individuo que formó la tradición. Por lo recién dicho, dice Ignacio de Antioquía, que donde hay división no está Dios. Eso era un punto súper importante para la iglesia del primer siglo, el segundo y posterior. Si hubiera división, ellos creían que Dios no podría estar ahí. Por eso también Ignacio de Antioquía le da el título a la iglesia de católica, universal. Ahí donde está la palabra de Jesucristo, de Dios, está la iglesia católica, dice él. El título se le otorga a católica para diferenciar de los gnósticos y otras herejías. Eso es importante también entender. ¿Por qué se le llama católica? No solo porque es universal, sino porque él tiene en mente una doctrina, él tiene en mente una forma de profesar la fe, él tiene en mente un sensus fidei. Y para eso le otorga el nombre de católica, no le da otro nombre, le da el nombre de católica porque es universal. Y esto es un tema para otro vídeo, en qué sentido la iglesia es universal, y es prácticamente en todos los sentidos. El mismo Ignacio de Antioquía se molestaba porque los cristianos decían, pero eso no lo encuentro en la Escritura. Y él les contestaba de que no, eso debe estar en Jesucristo, porque lo que Jesús enseñó no es solo la Escritura. De hecho, creer que es solo la Escritura es reducir a Dios, reducir el misterio de Dios, del divino, que se encarna en el hombre, es reducirlo a un tamaño colosal. Porque decir que está solo en la Escritura es decir que no está en el hombre, y por tanto el hombre no puede concebir aquello que no está en él. Si no está en mí, y yo encuentro en un libro, ¿pasa a estar en mí o no está en mí? Ese es prácticamente un dilema filosófico. Entonces, debe de ser que sí está en el hombre, de manera que el hombre conoce aquello que ve por analogía, como dice Tomás de Aquino. Nosotros conocemos las cosas por analogía. Para Papías de Hierápolis, del año 69 hasta el 150 aproximadamente, él decía que él no iba a vacilar de nada lo escuchado de los ancianos. Los ancianos vendrían siendo los obispos o aquellas personas que le enseñaron, no de la Escritura, sino lo que le dijeron de la tradición. Porque de hecho en ese tiempo todavía no estaba el Evangelio como tal. Tal vez haya sido escrito pero no circulaba, no tenían para leer. La predicación era meramente intelectual, es decir, ellos tenían acá, ellos contaban. Y es que de hecho así funcionaban prácticamente todos los judíos de aquel tiempo. Ellos memorizaban la Escritura, ellos hablaban, predicaban de todo lo que ellos tenían en su mente. No eran como nosotros hoy en día, que no somos capaces de memorizar un poema. Ellos en cambio podían memorizar miles de poemas, que son los salmos. Ellos lo memorizaban y podían recitarlo sin ningún problema. Ireneo de Lyon, preocupado por todo esto,
Ireneo de León es discípulo de Policarpo, Policarpo discípulo de Juan. Entonces, volvemos. Ireneo de León, preocupado por todo esto, él escribe un libro que se llama Adversus a herejes, o Contra los herejes, donde él expone todas las malas y falsas doctrinas que ellos tenían. Y uno de esos era en contra de la sola escritura, porque él detestaba cómo ellos iban a osar poder interpretar la escritura, porque de hecho la tradición es la que se enseña. Él decía, eso fue más o menos por el año 150, un poco antes. Él les decía a los herejes que al decir que la escritura ellos pueden interpretar, ellos se vuelven el fiscal de la escritura, como que ellos mandan, y eso es una falsedad. La iglesia la que debe de interpretar la escritura. Jesús envía su espíritu para guiar a la iglesia, no para que un individuo sea capaz de entenderlo del todo, que es una soberbia completa. Ireneo usaba a filo de espada la tradición para decir de qué es lo que la iglesia custodiaba de los presbíteros, lo que habían enseñado, y que eso era su arma más grande. Y si se dan cuenta, desde el siglo I hasta el siglo prácticamente VI, bueno, hasta hoy en día, la diferencia entre un cristiano y un no cristiano era la tradición. Era la tradición la forma de verificar si era o no era cristiano. Dice Ireneo que a causa de esto, las personas que eran solo la escritura o buscaban interpretar solo la Biblia, ni estaban de acuerdo en la escritura, ni estaban de acuerdo con la tradición. Es decir, en los dos casos se equivocaban, porque ni la escritura quería decir lo que ellos decían, ni la tradición quería decir lo que ellos decían. Por lo tanto, estaban en un rotundo error. Clemente de Alejandría, del año 150 al 217 aproximadamente, él dice que la iglesia custodia la sagrada tradición que fue enviada por los apóstoles y que era el signo del cristianismo. Es decir, el cristianismo verdadero solamente puede ser encontrado donde hay la tradición. Ahí donde está la tradición está la iglesia católica. El mismo Clemente es el que le llama canon, porque la verdad, aquello que es verdadero, solamente puede ser hallado en la tradición. No es que en la escritura no la haya, es que la escritura requiere de una obra divina, algo visible para poder entender la escritura. De otra forma solamente sería crítica textual y nada más, y al final sería un libro más del montón. Por lo tanto, Dios, para custodiar su palabra y que no sea crítica textual nada más, simplemente un libro que yo tengo que analizar, estudiar el griego, el hebreo, el siríaco, el cóptico, el latín y demás idiomas, entender cómo son las diferentes exégesis, métodos hermenéuticos y demás. Entonces Dios instaura una tradición, personas capaces de entender esta escritura para la fe, para los que son de la fe. Hipólito de Roma, allá por el año, calculando unos 190 al 235, él recalca esto mismo, que la tradición está para que las personas perseveren en la fe, para que conozcan la fe. Él dice que si todos prestamos atención a la tradición, ningún hereje nos hará perder del camino. Orígenes va mucho más allá y dice que nada he de aceptar que no esté en la tradición, absolutamente nada. Esto hago como un paréntesis nada más, que Orígenes fue el escritor más importante antes de San Agustín, que escribió, hacen muchas exageraciones sobre él, pero aproximadamente más de 2000 escritos. Él vivió en el año 185 al 254 aproximadamente. Tertuliano, del año 160 al 220, decía que para identificar a un obispo, a un presbítero o a alguien que viene de la iglesia es necesario ver su tradición para poder saber. Esto he de aclarar rápidamente que Tertuliano tuvo 3 etapas en su vida. Una que fue católico como tal, otro que se fue a los montanistas y terminó haciendo su propio movimiento, y en otro donde él volvió. Este escrito pertenece a cuando él era católico, porque posterior a esto él va a ser montanista, pero eso nada más para una aclaración. Cipriano de Cartago, del año 200 al 258, dice que hay que guardar la tradición apostólica sobre todo lo demás. Todo lo ya dicho se repite con Eusebio de Cesarea, Atanasio de Alejandría, todos los cristianos de los primeros 5 siglos. No van a encontrar un cristiano que no crea en la tradición, y si no creía en la tradición era un hereje, y eso se puede ver con lo que creía. O bien no creía que Jesús era Dios, o bien no creía en, por ejemplo, ciertos sacramentos, ni en la Eucaristía, a veces ni en el bautismo, pero siempre que no creía en la tradición era un hereje.
ustedes mismos pueden confirmar en la historia, no van a encontrar vamos a decir, un grupo de cristianos, una comunidad cristiana que no crea en la tradición. Y aquellos quienes creían en la tradición eran católicos, porque para creer en la tradición hay que estar unida a la Iglesia Católica. Otra aclaración, en ese momento los conocidos hoy como ortodoxos, los romanos, eran uno solo. No había una diferencia muy grande que digamos. Los católicos ortodoxos y los católicos romanos eran una sola cosa. Y no había una diferencia. Ellos aceptaban y creían las mismas cosas. Ya después, en el año 1052, cuando se van a dividir y van a empezar a diferir de doctrina. El Santo Agustín decía que había que aceptar todo lo que esté en la tradición, aunque no estuviera en la escritura. Y es así, un católico no tiene por qué aceptar o negar algo solamente porque no está en la Biblia. Porque el católico, por más que nosotros decimos, y yo lo creo con todo el corazón, todo lo que cree el católico o está implícita o explícitamente en la escritura. Pero la diferencia es que el católico no tiene ni siquiera por qué esté implícita o explícita, porque la autoridad la tiene la Iglesia. La escritura es una autoridad, la tradición es otra autoridad y el magisterio es nuestra otra autoridad. Son tres autoridades para una sola institución, para un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Porque la Iglesia Católica es la parte visible del cuerpo de Cristo y la parte invisible son todos los fieles, todos aquellos que buscan a Jesucristo Dios. Todo lo que acabo de explicar pueden encontrar en el Dicasterio de la Fe, el Catecismo y muchos otros documentos. Solamente queda decir que la tradición, el magisterio y la escritura componen los tres pilares de autoridad de todo cristiano del siglo I hasta hoy en día y no van a encontrar otro tipo de autoridad ni menos de esta autoridad. El funcionamiento de la tradición puede entenderse de dos formas, de hecho mucho más, pero yo voy a englobar en dos. La primera es la dogmática, es decir, para enseñanza de la fe. La segunda es de moral, aquellas normas que un cristiano debería buscar seguir. Y esto es solamente conocido a través de la tradición. Y por ello nosotros conocemos muchas normas morales que a pesar que no existían en aquel tiempo, hoy podemos saber si está bien o está mal. Todo lo que acabé de decirles es lo mismo que cuando dijo Pablo que aquel que venga a decirle otro evangelio sea anatema. Y el evangelio de Jesucristo es el completo, la doctrina en sí, la tradición, el magisterio y la escritura. Aquel que le venga a decir otro que no es ninguno o es solamente uno, sea anatema. Por la tradición, con T mayúscula dice el catecismo, es que la Iglesia transmite la fe verdadera revelada por Jesucristo. Y esta fe se mantiene en el tiempo enseñando y predicando una tras otra vez el mismo evangelio. Esto es la parte doctrinal, la T mayúscula. Y tenemos también la T minúscula, que son cuestiones más difíciles, o por así decir, de una relevancia menor. Por ejemplo, las vestimentas, las costumbres y algunas formas adaptativas que pueden ser disciplinarias. En el Evangelio mismo van a encontrar un montón de tradiciones que a lo mejor no lo entienden muy bien, pero luego al hacer una investigación mayor van a darse cuenta. Por ejemplo, el final largo de Marcos, le solemos decir, que algunos expertos consideran que es después del versículo 12, algunos un poco antes, pero ese final largo de Marcos, muchos consideran de que no fue escrito por Marcos, que fue una tradición allá por el siglo V y que fue añadido. Esto lo creen una gran cantidad de protestantes en general y también algunos católicos, vamos a decir, porque acá el punto no está de si fue escrito en el siglo X, en el siglo III, no importa. Al final, para el católico, para el cristiano, de verdad, la tradición es la parte fundamental. La tradición queda impregnada en la escritura. Por lo demás, no sería extraño que en el siglo V se agregara esa parte, la parte final del Evangelio de Marcos. Pero también en el Antiguo Testamento sucede esto. Muchas veces van a encontrar que dice el libro de las guerras, por ejemplo, creo que es en Deuteronomio, pero voy a dejarle acá la cita. El libro de las guerras no es inspirado, pero aparece como inspirado en la escritura. Por tanto, es una tradición y está ahí. De por sí, en sí, todo es tradición. Todo lo que se escribe es una tradición que se mantuvo en el tiempo. Pero, aún así, hay cosas más evidentes y más importantes. Si te gustó, dale un like, suscríbete y sígueme, que voy a seguir subiendo mucho más de esta clase de temas y otros que pueden ser de interés del público.